que estoy con Federico Russo, futbolista profesional venezolano, gran amigo mío desde el colegio. Yo nos conocimos, weón, cuando teníamos, que literal, 7 años. Sí, literal, sí. Siete, O ocho sea, años, yo creo nuestra, que ya jugábamos juntos. No, man. ya, literal, no, prácticamente nuestros primeros recuerdos del fútbol fueron juntos. O sea, de jugar de chamo Ustedes en el jugaron torneo colegio, colegial. liga colegial. Sí. De hecho, ganamos la liga colegial, la primera liga para la Academia Washington en la historia. Creo que la única. Eso te, eso te iba a decir, no sé si No, quiero creer que ganaron más, pero no sí, sé. yo también. Yo no sé si cuando ustedes pasaron de categoría y nosotros los 2001 éramos pre-A, no sé si volvimos a ganar. Pero si no, esa fue. ¿Te acuerdas la final en penales? Hermano, yo creo que eso fue, En penales contra el Paraíso. aparte contra el Paraíso, que teníamos tanta rivalidad ahí con ellos. No sé por qué, pero la teníamos. Demasiado. ¿Se te ha cortado un Literal, poquito, no? demasiada realidad. Pero esa vaina era lejísimo, eso no era ella. ¿Cómo? ¿Se te ha cortado un poquito, no? No. ¿Tú me ves bien? Hay un pelín de lag, pero sí, sí, te veo bien. Ok. Hay un pelín de lag, pero está bien. Tienes el wifi fino, ¿no? Sí, sí. Yo tengo que estar fino. Pero bueno, tú a partir de ahí, o sea, obviamente alternándonos con el colegio, tú jugabas para estudiantes, ¿verdad? Sí, como estudiantes empecé a los 10 años. A los 10 años, que eso era en ese momento César el Vecchio. Sí, o sea, lo que fue estudiantes empezó a través de hicimos, estudiantes como tal no existía, y se creó para armar un grupo de los jugadores año 2000 y año 98 y viajar a una copa en España que se llamaba la Costa Blanca Copa en Benidorm. Eh, entonces se creó como que el equipo para ir a competir esa copa y coño, la experiencia fue tan buena que, o sea, a los papás les gustó tanto, los chamos nos llevamos tan bien, o sea, una forma que se da súper orgánica y terminamos, o sea, que terminó siendo el presidente junto con algunos papás creando estudiantes de Caracas y entonces a partir de ahí se crea la academia y ahí empiezan a tener los equipos de Cervecchio, bueno, en todas las otras ligas. ¿Y en qué momento tú, Fede, dices como que yo me quiero dedicar al fútbol? O sea, no es que me quiero dedicar al fútbol, obviamente eras muy chamo, pero como que sí me quiero enfocar de una manera más seria, porque ya en ese momento estudiantes sí juega César del Vecchio, y eso ya era jugar también partidos fines de semana, como que dedicarse un poco más en serio, siendo tan chamo, teniendo, no sé, 12 13 14 años. Te lo juro que desde que, en serio, o sea, la típica respuesta cliché y tal, pero yo creo que desde que tengo uso de razón, o sea, ¿sabes? En el colegio nosotros había un proyecto que hacíamos cuando creo que no sé en qué grado, hermano, first grade, algo así. Ujú. Y hacíamos como que lo que queríamos ser de grandes, ¿sabes? Tipo, Sí, la típica y, o presentación, sí, sea, me y todo el acuerdo. mundo, bueno, sé, doctor, esto, que lo otro, actriz, las niñas, lo que sea, modelo, tal. O sea, y yo era como que futbolista, o sea, no. Y siempre a partir de ahí, o sea, no había otra, no había otra cosa. También es Entonces, verdad que nosotros, creciendo en la Academia de Washington, sí era un colegio muy deportista, o sea, muy deportivo. Eh, la educación física era o sea, era una actividad donde nuestros profesores que teníamos, me acuerdo Pablo, incluso Sergio, o sea, como que se enfocaban mucho en desarrollarnos como atletas y darnos esa oportunidad también de jugar ciertos deportes. Y cuando jugábamos fútbol también en el recreo, había mucha competitividad entre el grado de ustedes y el nuestro. Y ahí también se veía, o sea, obviamente notábamos que éramos buenos para tener esa edad y a partir de ahí ir desarrollando como ese sueño. sí, Obviamente a algunos después les llegó la joda y otros tuvieron un poco más de seriedad. sí, sí, sí. Pero, pero sí, el tema de estudiantes, porque siento que con estudiantes es cuando ya se empieza a formalizar todo. Obviamente la liga colegial no deja de ser algo más participativo y algo más poco serio, por así decirlo, ya con estudiantes, el tener partidos los sábados, el tener entrenamientos todos los días,
tener que ir hasta la Metropolitana no sé cuántas veces a la semana para entrenar, el tener otro tipo de preparación, tener un preparador físico, un fisioterapeuta, un entrenador, un asistente. En ese momento tú estabas claro como que, ok, la vaina se está cogiendo más forma hacia lo que quiero. Em, a ver, yo te diría, o sea, yo a los 11 años, 10 11 años, me voy a vivir un año a Bogotá, a Colombia. ¿Ok? Ahí estoy un año y, o sea, en realidad nosotros nos mudamos, o sea, no se sabía que iba a ser un año. Y en ese año, obviamente, en Colombia, o sea, yo sentí que había un nivel más alto de fútbol ¿Ok? que en Venezuela. Y sobre todo que en estudiantes que recién estaba comenzando, o sea, capaz que los mejores jugadores estaban en otros equipos. Y cuando voy a Colombia, sobre todo en Bogotá, y siento que el nivel es más alto, y aún así yo me sentía como que igual de los buenos, y teniendo 10 Destacando. 11 años, o sea, tú te das cuenta o tienes esa Sí, sí, sensación, sí, sí. yo dije, ok, o sea, esto me gusta, ¿sabes? Como que esto me gusta. Y ya era un fútbol más organizado. Y después cuando vuelvo a estudiantes, el año siguiente, que ya ahí tenía 11 12 entonces ahí sí ya vuelvo un poco como que más mentalizado eh, de que ya esto era algo serio. O sea, de que no era solamente como que el colegio y mis amigos y tal, Sí, mi de que era algo actividad más porque me gusta, serio, sino como que... de que era algo más serio, obviamente, o sea, por más de que quieres ser jugador profesional, tal, no es como que planeas cómo va a pasar o nada, simplemente estás jugando y tal. Pero sí era como que, ok, ya me doy cuenta de que los fines de semana no me puedo ir con mis amigos a la playa. Ya uno empieza a tener, no sé, a los 14 15 empiezas a tener fiesticas, te das Claro, cuenta hay tentaciones que tienes que... de que de repente tal día no puedo ir a la fiesta porque tengo partido el día siguiente. Claro. Entonces, ¿qué hago? ¿Voy a la fiesta? ¿No voy a la fiesta? Tú Eh, hoy en día que ya obviamente ya te tienes 25, ¿verdad? sí, Hoy en día que ya tienes 25 años y ves hacia atrás, hablando de hace 10 12 años, como que eres consciente de que si sacrificaste ciertas cosas para estar donde estás hoy en día. sí, sí, o sea, obviamente sí sacrifiqué muchas cosas, sobre todo, no sé, vacaciones, viajes, cumpleaños, capaz, obviamente eso, fiestas. Siento que no sacrifico, o sea, veo como que looking back, creo que pude haber sacrificado más y tengo esa sensación de que si hubiese sacrificado más, capaz ya estaría en niveles más altos. Eh, pero bueno, obviamente uno toma las decisiones que toma desde la inmadurez en el momento Obviamente. o sea, no fue que yo era una persona bueno, no sé, tú me conoces, o sea, nunca fui el más rumbero, el más fiestero ni nada, pero bueno, obviamente con tus amigos, cuando siempre están saliendo, es como que lo normal, ¿sabes? Y capaz que Claro, tuve que haber sido menos, incluso cuando yo salía no bebía ni nada de esas cosas, pero capaz que si no hubiese hecho esas cosas, estaría incluso más lejos, ¿no? claro, Pero bueno, obviamente sí, o sea, el tema, yo al final no le llamo ni siquiera sacrificio, porque uno los hace porque quiere, pues. O sea, totalmente. Nadie te es- está obligando a querer, a tener que jugar el sí. sábado. O sea, yo me acuerdo que eso, hubo cumpleaños que pasé solo, cuando estaba por ejemplo, me acuerdo cuando estaba en mi primera pretemporada con primera, a los 15 o sea, pasé mi cumpleaños ahí solo, eh, cosas que a esa edad es raro, ¿sabes? Ya ahorita sí, Claro, tengo cosas más grandes, pero en ese momento que tú pasaras un cumpleaños le a tu familia era claro raro. que no vayas para unos 15 años era raro en ese momento. Claro, o bueno, me acuerdo que mi familia junto con muchísimas familias se fueron a un viaje increíble y yo no fui porque tenía un partido, o sea, por no perderme un partido, y no fui y todo el mundo me decía que qué loco, que cómo no voy a ir y bueno, y lo peor es que para mí era como que normal, ¿sabes? Bueno, no voy, o sea, tengo partido, Total. pero bueno. Sí, una de las cosas que te quería preguntar, porque siento que una de las experiencias, corrígeme si me equivoco, que capaz más también te marcaron, tú fuiste al módulo Vinotinto Sub-15. Sí. Obviamente, ¿esto cuánto tiempo duró? ¿Cuántos días? O sea, yo fui al módulo sub-15, cuando era la selección sub-15, que duró
no sé cuánto habrá durado, 3, 4 días. ¿Tú recuerdas esa experiencia como un poco un antes y un después? O sea, como algo que te marcó o no. Sí, 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 porque fíjate que no lo pienso mucho, o sea, es una buena pregunta, no lo pienso mucho porque, pero sí, porque ahí fue que me di cuenta, yo después yo no hago, o sea, yo estuve mucho más involucrado con la Vinotinto Sub-17 que con la Sub-15, o sea, con la Sub-17 sí tuve muchos módulos y formé como que parte del proceso, pero en la Sub-15 solamente tuve uno y no me llamaron más. Ok. Y entonces sí fue como que, o sea, a mí me molestó mucho que no me llamaran más. O sea, y Sí, yo me di cuenta esa que competencia en sana realidad, de, ah, esa competencia sana de yo quiero estar ahí, pues. totalmente, pero dándome cuenta de que no era lo suficientemente bueno. O sea, no es que no me habían Ok, llamado, o sea, me di ok. cuenta de que no era lo suficientemente bueno, de que había muchos jugadores mejores que yo. Y fue como que, pero yo dije, no, pero yo quiero estar aquí, ¿sabes? Entonces, y Hay ahí, jugadores de eso que recuerdas, ahorita que dices que hay jugadores que tú consideras mejores que tú, que hoy en día estén en la selección. O sea, Cáceres, por ejemplo, estaba ahí, ¿no? sí, sí, Cáceres, Cáceres, Macún también. Cáceres, Macún. Obviamente también hay otros que no llegaron, por supuesto. Pero Cáceres, Macún, ahora está Bueno, Alejandro Márquez, que no ha estado en la selección, pero está en Portugal. Alejandro Márquez, que bueno, con Alejandro Márquez jugamos cuando éramos incluso menores, que teníamos 8 o 9 años, y ya ahí era una bestia. Claro. Pero, sí, así que me acuerde, o sea, los dos Cristian, Macún, Cáceres, eh, y nada, tienen que haber más, bueno, Hurtado, un delantero, y nada, tienen que haber más que se me están escapando ahorita, pero sí, hay varios que sí llegaron. Sin duda. Y ya después, digamos que el próximo salto y el próximo cuando toca salir otra vez de tu zona de confort un poco, es cuando tomas la decisión de ir a estudiar a Estados Unidos para jugar fútbol, obviamente, con una beca. Eh, y eso lo haces inmediatamente, eso lo haces justo después de graduarte del colegio, ¿verdad? Sí, 2018 tú te vas a Lindenwood en San Luis. sí, sí. ¿Cómo fue ese cambio? Porque obviamente venir de una formación como más de clubes, más no sé si tú en algún momento, ¿tú llegaste a debutar en primera en Venezuela o no? En Copa Venezuela, sí. ¿Tú debutaste en Copa Venezuela con quién? ¿Con Siete quién? partidos en Copa Venezuela, güey. Ok. Sí. Entonces, claro, tú en ese momento planeabas como quedarte en primera o si viste el tema de irte a Estados Unidos como algo como mejor para ti. O sea, yo creo que siempre en mi familia era como que vas a ir a la universidad. O sea, Tienes que estudiar. creo que ni siquiera se discutía mucho. Era como que vas a ir a la universidad y bueno, y ya. Y también que bueno, que el fútbol en Venezuela tenía muchos problemas. O sea, lo mismo que Claro, tiene ahora. Tema de pagos, tema de seriedad, tema de claro. que es muy inestable, los clubes que se quedan sin plata, etcétera. Y bueno, al final eso a veces es una decisión que, o sea, ya hoy en día no, pero en otros momentos me he arrepentido de ir a la universidad, cosa loca porque hay mucha gente que para ellos es un sueño ir a la universidad y yo en su momento a veces me arrepentí porque yo venía en Venezuela o sea, a tu pregunta, el cambio fue muy fuerte porque yo venía de estar como que en los niveles más altos en Venezuela, de estar con la selección, eh, de estar en primera, o sea, compitiendo y entrenando con primera en la Copa de Venezuela, que llegamos a la final, o sea, a un nivel de entrenamiento, ¿sabes? Como que muy sumergido en lo que es el fútbol, y de repente me toca irme a la universidad, y aparte a esa universidad que no es que es la mejor en fútbol, o en su momento no lo era, ahorita ha mejorado mucho, pero en su momento no lo era, y wow, fue un shock de realidad impresionante. O sea, me costó muchísimo, muchísimo. Claro, y yo me imagino que obviamente no solo por el nivel futbolístico, que está claro que en Estados Unidos el tema del fútbol se ha ido desarrollando poco a poco, pero no es que lo priorizan tanto. También sobre todo se nota mucho en los entrenadores, que no son gente eh, tan preparada como lo que puede haber en Latinoamérica y en Europa. Pero yo imagino que más un tema de concentración, de que obviamente tú estás acostumbrado a vivir por y para el fútbol, y aquí en la universidad era un tema de compaginar estudios, fútbol, sí entrenabas todos los días, pero era, no sé, 1 hora y media, 2 horas, tenías que estar tan pendiente de los estudios.
fin de semana partido, la temporada también es muy corta. No sé, sí es verdad que es un cambio muy, muy brusco y muy raro O sea, para una persona acostumbrada como tú a estar desarrollándote de esa manera. lo más difícil fue como que la cultura de... A ver, y aparte, o sea, fue en mi caso que caí en esa universidad, porque también sabemos de que hay universidades que son top en fútbol, Claro, que tienen jugadores que vienen de academia, de clubes claro. profesionales en Europa, que tienen, o sea, parece que es un equipo profesional, literalmente. Pero a mí me tocó ir a una que parecía Sunday League, o sea, parecía un club de amigos. Claro. Y claro, yo venía, aparte yo que soy más fastidioso con el tema pues, de que quiero ganar y tal, y ser competitivo y entrenar y no sé qué, y como que llegué a un sitio en el que era, de hecho me acuerdo de mis primeros entrenamientos, yo gritaba y se me acerca uno y me dice, hermano, quédate tranquilo, o sea, como que bájale dos, ¿sabes? Tú gritabas de liderazgo, pues, Y, o sea, yo como que, bueno, no, como que no sé por qué bájale dos, o sea, simplemente estoy... Y ahí fue como que me di cuenta, ok, mira, ya estás en un sitio en donde esto no es la prioridad. Y y eso, eso, y ese momento en particular del que me hablas, te hizo pensar como que quiero salir de aquí. sí, Tipo, así fue. Y a partir de ahí, ¿cómo planeaste? O sea, porque yo sé que a partir de ahí te cambiaste de universidad y después empezaste a jugar Summer Leagues y tratar de jugar en ciertas divisiones, no sé si UPSL, o sea, ¿cómo fue esa transición a partir de ahí? o sea, me acuerdo que eso fue, creo que el primer día de pretemporada, y ahí dije como que, ok, ya me quiero ir de aquí. O sea, Ah, pero literal. sí, o sea, no, no que me quiero ir de aquí, de que no me No, pero, gusta. o sea, fue muy rápido en darte Sí, cuenta sí, o en sea, pretemporada tu primer año, pues. sí, primer día dije, ok, ya quiero el siguiente nivel. Eh, que a veces eso me juega en contra, porque no disfruto de las cosas, pero, pero sí, fue instantáneo y, o sea, como te digo, ese primer año sufrí mucho, también por mi propia mentalidad de víctima, o sea, como que tenía una mentalidad de que, ¿por qué a mí? ¿Por qué me tocó esto? ¿Por qué tal? Y no me di cuenta de que no estaba entrenando bien, de que me puse gordo, Claro. de Bueno, que... también normal de 18 años, pues. Totalmente. Y entonces esa temporada no me fue muy bien, ni siquiera, y ya para la siguiente dije, o sea, si me quiero ir de aquí, si me quiero ir a un equipo mejor, tengo que ser el mejor. O sea, pasa por estar bien aquí primero. Claro. Y entonces, eso también fue un entrenador en Venezuela que me ayudó. Yo fui a Venezuela a pasar unas vacaciones y me puse a entrenar con un entrenador, un preparador físico, que lo había tenido en estudiantes. Y él me dijo, o sea, todo lo que me estás diciendo parece que te estás quejando, ¿sabes? Mentalidad de víctima, literal. Claro. Eh, si quieres que las cosas te mejoren, deja de quejarte y enfócate en trabajar y ya. Y literalmente eso fue, o sea, me acuerdo hasta el día de hoy, Isaac Mijares era un grandísimo entrenador y preparador físico que sigue en Caracas todavía. Este, y con él me entrené como por 2, 3 semanas a full en Caracas. Después llegué a Estados Unidos, seguí entrenando, él me seguía mandando los planes, seguí entrenando. Y claro, pues llegué a esa temporada y era una bestia. O sea, estaba muy bien físicamente. No sé, me acuerdo que tenía, no sé, 7, 8% de grasa. O sea, estaba volando. Y jugué muy bien esa temporada. Y ahí fue que logré transferirme a Iona en Nueva York, que era una D1. Una D1 en la que juegas ahí y también en el verano, cuando no hay temporada y no hay clases, juegas Summer League, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, sí, jugué. Sí. Bueno, mi primer verano me tocó COVID, así que obviamente no jugué. Pero los otros dos sí. En Kalamazoo, ¿qué se llama? Jugué, el primero fue en un equipo ahí mismo en Manhattan, se llamaba Manhattan Soccer Club. Después, el año siguiente, jugué en Kalamazoo FC en Michigan. Y ya después de mi senior year, después de que ya me había graduado, jugué en Olympia, en Washington, cerquita de Seattle. Y tú cuando tienes estas experiencias, cuando ya te transfieres, cuando ya haces como un análisis interno y dices, ok, yo tenía que mejorar después de tu primer año en Lindenwood, mejoras, te cambias de universidad y vas progresando poco a poco, tanto a nivel futbolístico como a nivel mental, como que en qué piensas a proyectar. O sea, te dices, ok, sigo en Estados Unidos, ¿a qué apunto? O sea, como que, ¿cómo son tus planes a partir de ahí? O sea, claro, lo que pasa es que yo, estando en Lindenwood, me di cuenta. O sea, yo antes en Venezuela, yo no conocía para nada el sistema universitario.
O sea, no sabía que era D1, D2, Claro. NAE y no sé qué conferencias qué universidad es buena, no sé nada. Cuando estoy en Lindenwood ya empiezo a darme cuenta y me digo a mí mismo, o sea, estoy demasiado lejos de donde quiero estar. O sea, tengo que salir de aquí porque estando en una D2 y aparte una D2 que ni siquiera es competitiva, porque hay D2 que son muy buenas, pero yo estaba en una División 2 que era muy, Claro, muy una vez donde jugabas con Joaquín Herrera. Un saludo para Joaco que un saludo para Waco que seguramente nos está escuchando. gran lateral del O Liverpool, sea, gran lateral. imagínate, jugar con Joaquín Herrera. Claro, Muy claro. poco nos podemos esperar, ¿no? Claro, o sea, ya tú Bueno, viste a Joaco y dijiste, coño, de aquí no bueno, puedo. pero así como jugué con Waco, mi roommate, que es Luke Macbeth, ahí en Lindenwood, ahorita está jugando segunda división en Escocia. Entonces, tenemos Habían un poquito de contacto. todo. Un poquito de todo. Eh, pero bueno, nada. El punto es que me doy cuenta como que, sí, me mataste con eso. Me doy cuenta bueno, que estoy muy lejos y estoy muy lejos de lo que siempre fue en mi cabeza, que yo quería jugar fútbol profesional. Y después me empecé a dar cuenta, ok, mira, si me está costando aquí, imagínate en Europa. Entonces, primero me enfoqué en subir en Estados Unidos y ya después cuando había llegado a Iona y estaba en este proceso de USL2 y tal, y vi que tenía el nivel, que me estaba yendo bien, siempre como que me proyecté en la MLS. O sea, siempre me proyecté en Estados Unidos. Ok, O sea, si te proyectaste siguiendo escalando dentro de Estados Unidos. sí, yo quería quedarme en Estados Unidos. Eso era lo que yo quería. Por más de que siempre de que era chiquito, mi sueño era Europa. O sea, a ver, mi familia es italiana, tal, y yo siempre era Claro. como que quiero jugar en Italia, Europa, no sé qué, obviamente, como todo niño, los mejores equipos. Pero después, cuando estaba en la universidad, dije, ya tengo 22, 23 años, bueno, me quedo en Estados Unidos, ¿sabes? Y también zona Claro. de confort, tengo mi familia allá, el país que conoces y tal. Y como que en mi mente, I settled con querer Estados Unidos. Pero sí, al final, bueno, no sé. Y bueno, y después podemos hablar del, porque si has tenido trayectoria en Europa, obviamente no era la que te imaginabas, pero eso no deja de ser un logro. Empezaste jugando en Finlandia, ¿verdad? Empecé jugando en Italia, en la sexta división en Italia. Sexta división de Italia. Mi primer equipo en Europa. Y tú jugando, cuando tú empiezas a entrenar y a ver el equipo, a ver los compañeros, a ver los partidos, a ver el nivel un poco, a ver cómo estás tú, sexta división de Italia es mejor que cualquier nivel que has jugado en Estados Unidos. Bueno, no, el nivel de mi universidad, de la segunda de Iona, era alto. O sea, nosotros teníamos un equipazo y teníamos un entrenador increíble, un cuerpo técnico increíble. eh, y jugábamos de una manera, o sea, jugábamos muy bien al fútbol. Teníamos de verdad muy buen equipo. O sea, ese nivel era más alto, obviamente, que la sexta De la división sexta en división. Italia. Pero igual me sorprendió. O sea, yo no sabía qué esperarme de la sexta división en Italia y hoy igual Claro, me sorprendió, de todas maneras. Eh, claro. pero, ¿Qué pero te llevas no, tú, por ejemplo, de esta experiencia en Italia? ¿cómo? ¿Con qué te quedas de esta experiencia en Italia? Mira, ahí de lo que me quedo, Porque esta es la primera experiencia que tienes después de tanto tiempo en Estados Unidos. Entonces es como algo fue impactante. demasiado difícil. O sea, Claro. ahorita yo veo para atrás y digo, ¿cómo carajo lo hice, sabes? Exacto, por eso. Eh, y es difícil como que explicarte y capaz que la gente que me escuche no sé cómo describir como que, o sea, el lugar donde vivía, las condiciones en las que estaba, la gente con Claro, la no, porque uno a veces escucha, no, que este jugó en sexta división de Italia, pero claro, se imaginará, no sé, un equipo cerca de Roma y el carajo comía pasta todos los días y los fines de semana, ¿sabes? No, obviamente, igual tampoco quiero pintar el pobrecito porque la verdad es que o sea, estaba en un lugar súper bonito, cerca del mar y todo. Eh, pero bueno, pasé meses muy difíciles. Yo en ese momento tenía una novia que bueno, tú la conoces, y era como muy difícil estar lejos de mi familia otra vez. Nuevo idioma, yo no hablaba italiano, nada. Bueno, muy poquito, hablaba muy poquito italiano. Claro, el apellido es puro cuento. El apellido era puro cuento. La gente no entendía cómo yo no hablaba italiano. O sea, mi nombre y Exacto. apellido no entendían cómo yo no hablaba italiano. Eh,
Pero ya ahorita lo hablo, así que ya estoy bien. Pero en ese momento no hablaba nada. Pero lo que me quedo es que incluso siendo una situación tan difícil, yo vivía con un argentino, un uruguayo y dos brasileros. Imagínate tú, 5 personas en una casa. Bueno, pero Eh, dentro de lo que cabe, por lo menos eran latinos, ¿no? Hermano, tú no sabes cómo me divertí. Claro. Cómo nos divertíamos. Cómo de todo lo malo, o sea, de las cosas que son negativas, cómo nos reíamos, cómo jodíamos. Es que acordarlo me río porque, o sea, tú dices, ¿cómo hacíamos, sabes? Para estar en una situación así y pasártela bien igual. Total. No, Eh, y además que, obviamente, más allá de cualquier detalle que cuentes y por mucho que trates de ponernos en situación a la gente que te estamos escuchando, obviamente nadie lo va a entender hasta que viva algo similar. Pero lo que yo sí puedo imaginarme es que al final ahí lo único que importa en el ámbito anímico y mental es estar acompañado. Entonces, coño, por lo menos vivir con 4 personas más, con las que puedes compartir incluso el mismo idioma sí, y ciertas cosas de culturas similares, se te hace un poco mejor la estadía ahí. totalmente, totalmente. Porque incluso después, al año siguiente, me toca jugar en una división en Italia más arriba, un equipo mucho mejor, o sea, un equipo mucho mejor, en donde me trataron súper bien, tenía un apartamento para mí solo, o sea, todas las condiciones que hubiese querido en ese momento las tenía, ¿Ok? pero estaba solo. Y no había ningún compañero en mi equipo que hablara español, yo era el único, eran todos italianos. Y eso también fue difícil. Entonces, creo que cada situación o cada lugar donde he estado ha tenido sus retos, pues. Ha tenido lo tuyo. Pero me llama la atención esa parte del estar solo, porque a mí siempre me llamaba la atención eso en general del futbolista. Obviamente los futbolistas pasan por 1000 etapas, las carreras empiezan desde muy temprano, ya después poco a poco vas creciendo, eventualmente te casas, tienes hijos y ya tu casa es otra cosa, y eso es un tema de etapas. Pero al comienzo, por lo general, se está solo. Entonces, y no solo que se está solo, sino que, o sea, al final el futbolista, sí, por más que entrenes, o sea, ¿qué pasa? 4, 5 horas máximo fuera de la casa. O sea, la mayor parte del tiempo la pasas en la casa, estando tú solo. Entonces, ¿qué hacías tú para distraerte, para lidiar contigo mismo, no sé, para estar solo? Eh, Buena pregunta, buena pregunta. Sí, he pasado, o sea, he tenido en estos año y medio que me vine a Europa, he estado en distintos equipos, distintas instituciones, entonces he estado en momentos en que he tenido roommates, en momentos en los que he estado solo. En ese momento, por ejemplo, tenía 4 compañeros, después me tocó en Italia estar solo. Ahorita, incluso en Islandia, he estado en 2 equipos, en uno tuve roommates y ahora estoy aquí viviendo solo. Entonces sí, o sea, pasas mucho tiempo solo y yo creo que aprendes mucho de ti mismo, o sea, como que tanta soledad y tanto tiempo libre, tienes mucho tiempo para pensar. Eh, entonces, bueno, o sea, yo mi tiempo libre es hablar con mi familia, eh, cuando he tenido novia, hablar con mi novia, que eso obviamente quita una gran parte del tiempo, y o sea, te distraes. Me he desarrollado el hábito de la lectura, ver series, hablar con amigos, estudiar, que estoy estudiando, estoy haciendo una certificación. Entonces, a ver, Hay siempre toca. momentos, pero hay momentos en los que, pues me imagino que sí, si los quieres contar, este es un buen lugar para hacerlo. O sea, en donde te has sentido, verga, me estoy volviendo loco. O sea, como o sea, en los que incluso has dudado de tanto que he hecho para estar en este momento aquí solo en Islandia, ¿sabes? Como que, Sí, y, no. y dices, o Sí, sea, hace poco ¿cómo, me dio una cómo especie afrontas de. eso? Hace poco se puede decir que me dio una especie de crisis. Bueno, crisis. Un momento que de repente llegué a la casa y, o sea, justamente como que me logré transferir de la cuarta división de Islandia a la tercera. ¿Ok? O sea, como que estaba en la cuarta y tal, y ya yo quería un cambio, o sea, ya me di cuenta de que quería más, y literalmente, milagro de Dios, me llaman de un equipo de una división más arriba, que tenía básicamente todo lo que yo quería. O sea, competitivo, buenos jugadores, jugadores extranjeros, buenas condiciones, el apartamento para mí, o sea, todo lo que yo pedía o quería, lo tenía.
Logré transferirme, me vine y literalmente a los 2 días de que estoy aquí, o a los pocos días, incluso tuve mi debut, ganamos el primer partido que jugué, lo ganamos contra el equipo que iba primero en la tabla. Sí. Y, o sea, no sé, debería estar súper feliz, tal. Y de repente, creo que 1 o 2 días después del partido, llego hacia mi casa y dije, wow, o sea, todo esto como que. Y no tengo con quién disfrutarlo, ¿sabes? Claro, Este, sí, está bien, puedo llamar a mi mamá, puedo llamar a mi papá, puedo llamar a un amigo, pero, o sea, literalmente estoy aquí solo, pues. Y ahí fue muy duro porque fue como que, bueno, ¿sabes? Estoy haciendo todo esto y no tengo una compañera, no tengo nadie con quien disfrutarlo. O sea, literalmente claro. disfrutarlo. O sea, acabo de ganar un partido, hicimos un partido, no sé qué, llego a la casa y no tengo ¿Y con ahora quién qué? disfrutarlo. ¿Sabes? Que al final eso es lo más importante. Y sí, me pegó, pues, me pegó. Pero bueno, yo creo que lo que a mí digamos, me mantiene es que yo creo que son etapas. Eh, es como que estás en un proceso de transformación, estás en un maratón y bueno, hay kilómetros en los que estás acompañado y kilómetros en los que estás solo y bueno, ya después, A los kilómetros en donde te tiran agua y Gatorade, kilómetros en donde tienes que tragar saliva claro, y así. Pero sí, y no solo eso, sino que parte de tus últimas dos experiencias, ahorita en Islandia, en Italia ya hablaste de eso, una estuvo solo, una estuviste acompañado, y otra también fue en Finlandia, que obviamente Finlandia e Islandia, países que para nosotros los venezolanos, eh, o sea, son muy distintos a lo que estamos acostumbrados a nivel cultural, a nivel de gente, a nivel de sitio, a nivel de, no sé, tú sales a la calle, conoces, o sea, ¿qué haces? bueno, en Finlandia, bueno, en los dos en realidad, he estado en pueblos pequeños, Ujú. entonces mi vida es muy tranquila, o sea, despertarme, ir al gimnasio, después voy al restaurante con el equipo, tenemos el almuerzo, después vengo a la casa, tengo mi tiempo libre, tal, después entrenamiento, después piscina, jacuzzi, ice bath, etcétera, a dormir y al día siguiente lo mismo y empezando el partido. Eh, entonces, claro, cuando estás como que en esa rutina, yo en lo particular, yo aprecio la tranquilidad. O sea, yo aprecio el Ok. poder enfocarme y no tener muchas distracciones. Claro, al estar en una ciudad, obviamente el contraste completamente, el antónimo de eso sería, no sé, estar en una ciudad como Madrid y obviamente tener, no sé, infinitas distracciones a Yo creo nivel que, de gente, a nivel de... o sea, el Federico de hoy, el Federico de 5 o 6 años atrás le costaría, tipo, todo el tema de las distracciones, de la fiesta, los amigos, etcétera. El Federico de hoy seguramente pudiese igual hacer su vida tranquila, aunque esté, o sea, yo cuando voy a Aunque haya... Miami, tú sabes, o sea, yo en Miami, bueno, Sí, sí, tampoco es y que... tal, no es que salgo mucho, Sí, en la victoria había que echarle bola para vete. sí, o sea, capaz que voy una vez al año, ¿sabes? No, Claro. me gusta es ir a la playa, estar con mi familia, montar bicicleta y entrenar, etcétera. Eh, pero obviamente sí hay veces que, coño, uno extraña el movimiento. O sea, por ejemplo, ahorita tuve un par de días libres y fui con un amigo a Reykjavik, a la capital. Y bueno, sí, ¿sabes? Salimos un poquito, tal, te gusta Claro, te despeja. físicamente ver gente, ¿sabes? Ver Movimiento. gente, te despeja un poco. Pero yo, por ejemplo, con 2, 3 veces que lo haga, como que ya me recargué, estoy bien y ya puedo volver a la rutina. Y ya puedes volver. Ok. Eh, pero sí, tema cultural muy diferente, muy diferente. O sea, aquí en Islandia me han sorprendido que son como que más cálidos. Tipo, no sé si porque es una isla o qué, pero son como que incluso al ser nórdicos, o sea, son cálidos y son cariñosos, Ok. que me ha sorprendido. En Finlandia eran muy fríos. O sea, por más de que tengo relaciones increíbles con la gente de allá y con la gente del club y hice amigos y bueno, de todo. Eh, pero en realidad el finlandés es muy frío. Y claro, eso me costó al principio, cuando estaba ahí me costó. Incluso llegó un momento que yo decía, extraño un abrazo, ¿sabes? Yo dije, yo jamás me había sentido así. Y dije, coño, extraño que me abracen, ¿no? De bola. Y bueno, después tuve la suerte de que uno de mis mejores amigos fue a jugar ahí conmigo y con él nos abrazábamos todos los días. Pero, pero sí, o sea, Finlandia sí son bastante fríos.
Y ahorita tú tienes contrato hasta cuándo en este equipo? Hasta el 30 de septiembre de contrato. Una Hasta fecha el más 30 de septiembre tienes contrato. Y ya, ¿sabes qué vas a hacer? ¿No sabes qué vas a hacer? te mentiría si sé, no sé. O sea, no, obviamente no es que sabes, pero, o sea, no tienes obviamente algo firmado ni nada concreto, pero tienes una idea de lo que te gustaría o de lo que estás apuntando. Sí, creo que me gustaría volver a Islandia el año que viene, pero la temporada comienza en abril, mayo, entonces todavía queda. Así que, o sea, en realidad hay dos opciones. Una es volver a Italia, que bueno, he tenido un par de conversaciones ahí y siento que puede salir algo en Italia para volver a ir allá y seguir jugando, que la temporada ahí está comenzando ahora. Claro, Y si no me sale nada bueno en Italia, unas vacaciones, quiero irme a Bali con mi mejor amigo, irnos a Bali un rato y después seguramente será ir a Miami a pasar el tiempo ahí con mi familia antes de volver acá a Islandia. Pero si algo he aprendido, hermano, es que no sé qué va a pasar mañana. O sea, claro. Sí, te estás acostumbrado a vivir mucho en el día a día sí, que y enfocarte en lo a que veces puedes es cool, controlar. pero a veces no es tan cool. Claro. Sí. Y lo último de lo que quería hablar contigo, Fe, era sobre, obviamente sobre la vino tinto. O sea, cómo, porque me llama la atención, o sea, obviamente seguramente sigues los partidos y eres fanático número uno y obviamente quieres como todos que consigamos clasificarnos al mundial. Pero ¿cómo vive un futbolista profesional venezolano estando, digamos, fuera de la élite del fútbol? Mm. Como que lo que está pasando en Venezuela con la selección. Con mucha ilusión, en realidad. Este, con mucha ilusión y, o sea, por más de que suene lejísimos ahorita, con la ilusión de estar ahí algún día. O sea, se sigue Claro, siendo mi sueño y no dejará de ser mi sueño hasta que me retire. O sea, obvio. siempre lo voy a querer y, y creo que es algo que todos los días, por más de que sé que estoy muy lejos ahorita, o que para los ojos del mundo, o sea, Claro, 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 puede claro. estar muy lejos, eh, es algo de lo que como que me motivo. O sea, yo sé que ese es mi sueño, entonces siempre tienes algo ahí a lo que apuntar, pues, No, y que además eso puede ser, o sea, va de la mano con lo que estabas hablando del día a día, que al final, si Venezuela llega a clasificar al mundial, que ojalá así sea, o sea, la convocatoria para el mundial se va a hacer en mayo, junio del año que viene. O sea, quién sabe dónde vas a estar tú el mayo, junio del año que viene, ¿entiendes? eh, tocaría un milagro grandísimo, pero bueno, uno nunca sabe. No, O sea, pero quiero la decir, realidad es que uno nunca sabe uno nunca sabe. y no, ¿Tienes relación con de jugadores hecho, de la selección actual? ¿cómo? ¿Tienes relación cercana con jugadores de la selección actual? Uf, relación cercana. O Creo que sea, con con el los que que he hablado cuando hace hablas, tienes poco, mensajes. ¿ah? ¿Con quién? ¿Con quién? Con el que he hablado hace poco ha sido con Tomás Rincón, pero porque yo estoy como de embajador de una empresa que se llama Becados, que Ujú. lleva gente de Venezuela, bueno, no de Venezuela, todo Latinoamérica, de los colegios a la universidad, y Tomás Rincón recién fue, o sea, está como socio ahí metido, como partner, entonces tuvimos, o sea, he tenido conversaciones con él y eso, pero no es que te diría que es una relación cercana, ni mucho menos. Y con Eh, gente así de la nueva camada. y bueno, obviamente cuando con Cristian, con Cáceres, o sea, he hablado en los últimos años, sobre todo cuando yo estaba en Nueva York y él estaba en los Red Bulls, Ujú. eh, ahí como que tratamos un par de veces de vernos, o sea, de yo ir a sus partidos y poder verlo, nunca pude, pero eso, no te diría que es una, o sea, mentiría si te digo que es una relación cercana, o sea, es Claro, alguien que obviamente espero que me recuerde como una persona normal, que recuerda a las personas que conoce, claro, eh, igual que yo lo recuerdo a él y a Macun también, obviamente. Eh, con ellos así nos hemos intercambiado mensajes y tal, sobre todo, no sé, cuando logran algo capaz que les escribo o lo que sea, pero
así de relación cercana, cercana, no sé, ahorita no sé. Está bien, pero nada, en verdad, buena conversa. Creo que tocamos temas interesantes, temas que a la gente le puede ¿Qué te gusta? llamar la atención. Em, Lo digo, manico, cortica y al pie.